a tener un hogar cristiano, un hogar que le agrada a Dios, y espero que pueda usted ah, recordarlo. Si no vino en la mañana, bueno, pues búsquelo y escuche el mensaje, no se lo pierda. Cómo tener un hogar cristiano que le agrada a Dios, algunos principios que vimos ahí. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde tuvimos la lectura de la palabra de Dios en Filipenses capítulo número 2 y quiero que lea, sígame con su vista, el versículo número 3, 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4 dice así la palabra de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros, por lo de otros. Y luego el apóstol nos da el ejemplo supremo de servicio. El ejemplo supremo de servir a otros y estimar a otros como superiores a nosotros mismos, y es Cristo Jesús. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Hay muchas cosas en la vida que se consideran un honor. Ser llamado a un cargo público es un honor. Representar a un país en algunas olimpiadas, en algún concurso o como embajador. Ser reconocido por logros académicos, logros profesionales, es un honor. Pero ningún honor se compara con este: ser llamado a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el día de hoy veremos rápidamente una pregunta, contestaremos una pregunta con algunas razones. La pregunta es, ¿por qué debemos servir a Dios? ¿Por qué deberíamos servir a Dios? Servir a Dios es un gran honor, es un gran privilegio poder entrar en las cosas eternas e imitar lo que Jesús hizo sirviendo a Dios, sirviendo a otros. Servir a Dios no es una carga. Servir a Dios es un gran privilegio, es el más alto honor que un ser humano puede recibir después de la salvación, ser colaborador del Señor en su obra eterna, ser copartícipe de lo que Él vino a hacer y lo que Él quiere hacer con la gente, con los niños. Yo como agradezco al Señor la gente que Dios usó en mi propia ciudad, en mi propia iglesia, para ayudarme en mi formación espiritual. ¿Cómo agradezco a aquella hermana que pasaba por mí en la ruta cuando mi mamá ni mis hermanos venían y era el único que venía en el bus, así como recogemos todavía niñitos el día de hoy? ¿Cómo agradezco al maestro de escuela dominical que me enseñó en el salón? ¿Cómo agradezco a ese hermano que todavía lo llevo en mi mente, uno de mis maestros que me dio seguimiento, que me animó, que me ayudó, que me invitó, que me contagió? ¿Cómo agradezco a ese joven soltero que me animó a ir a cantar, a meterme a un grupo musical? ¿Cómo me animó el meterme en una ruta de autobús, el ir a ganar almas? Yo agradezco que ellos fueran instrumentos de Dios y cada uno en su respectivo orden para al final, gracias a Dios, estar aquí con ustedes, hermanos. El mundo debe entender, el mundo cristiano debe entender que el servicio a Dios es un gran privilegio. Servimos al Dios todopoderoso, el Dios que creó los cielos, la tierra,
El Dios que nos compró con su sangre preciosa, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nuestro corazón debería estar dispuesto a servir a Dios. Si Dios te ha salvado, entonces no podrás evitar servirle. Si realmente te ha salvado, no podrás evitar servirle. El amor que nos rescató nos impulsa a servirle. Así que vamos a ver algunas razones de por qué deberíamos servir a Dios. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Gracias, Señor, por habernos salvado del infierno. Gracias por haber venido a este mundo, haberte humillado y tomado forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición, humillarte de tal manera, Señor, que fuiste menospreciado, humillado para salvarnos. Gracias, Padre, porque ahora podemos estar completamente seguros que nuestra alma irá a tu presencia al cielo, que nuestros nombres están inscritos en tu libro de la vida, que gozaremos de tu mesa real por la eternidad, que reinaremos contigo, Señor, porque tú nos amaste, porque tú nos salvaste. Ayúdanos, Señor, ahora a estudiar este mensaje de tu palabra. Habla a cada corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Mientras escuche este mensaje, pregúntese, por favor, ¿estoy viviendo como alguien que considera un honor servir a Dios? ¿Estoy usando los días que me quedan de vida para la gloria de Dios? Dios no nos salva para que nos quedemos cómodamente sentados en una silla, sino para que participemos en la obra de Dios. Mire, en primer lugar, quiero decirle que el servicio cristiano es el propósito para cada creyente. La razón de por qué Dios te salvó es para que le sirvas, hermano. El servicio cristiano, el servir a Dios en su obra, el servir al Señor es y debe ser nuestro propósito como hijos de Dios. Mire lo que dice, por favor, Éxodo capítulo 10, ese segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 10, el versículo número 3, Éxodo 10, 3. Mientras que Moisés y Aarón estaban delante de Faraón, para que dejara ir a su pueblo, para que salieran de Egipto, tenía un propósito por el cual Dios traería libertad a los israelitas de Egipto. Mire lo que dice en Éxodo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Dice la Biblia. Para que me sirva. Para que me sirva. La razón de por qué Dios sacó de la esclavitud de más de 400 años a los israelitas era para que le sirvieran, para que le sirvieran. Y eso es exactamente lo que debemos entender nosotros. Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha liberado de la condenación del infierno, pero de la potestad de Satanás, nos ha sacado de las tinieblas para que le sirvamos, hermanos. ¿Sirve usted a Dios? Todo creyente que es salvo, por supuesto, debería de servir a Dios. Mire Romanos capítulo 6 ahora. Romanos capítulo 6, el versículo 22. Dice la Biblia así: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, al igual que los israelitas, estoy en Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿hechos siervos de quién? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjese lo que dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y dice claramente, y hechos siervos de Dios. Cuando Cristo nos liberó del pecado, cuando Cristo nos liberó del infierno, automáticamente nos convertimos en siervos del Señor. Es decir, esclavos de Cristo. Deberíamos servir a Dios. Él nos compró con un precio altísimo, su sangre preciosa.
Por eso es que cada creyente debería entender que si fui salvo es para servir a Dios. No es nada más para que nos quedemos sentadotes en nuestra silla. No es nada más para que me alimenten. No nada más es para que me den. Es para servir a Dios. Mire lo que dice, por favor, Primera de Pedro. Ahí adelante, casi al último de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo número 9. Primera de Pedro 2:9, lo que dice aquí la Biblia. Obteniendo, estoy en Primera de Pedro 2:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 2:9. Ahora vamos por favor a el capítulo 2, versículo 9. Yo leí el capítulo 1, ¿verdad? Y les había dicho el 2. Díganme algo, háblenme, hermanos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí este versículo nos está dando varios privilegios que tenemos por ser hijos de Dios. El primero de ellos es que somos de un linaje escogido. Dios te escogió a ti en su presencia, en su amor, en su omnisciencia, en su amor infinito, pensó en ti. Tú fuiste escogido. De entre los miles de cuencanos, millones de ecuatorianos, Dios pensó en ti y te salvó. Eres un linaje escogido. Y luego dice real sacerdocio, lo cual implica que ahora tenemos acceso delante de Dios para ir ante su presencia. Somos una nación santa, dice aquí, un pueblo aparte, especial, un pueblo que Dios adquirió por medio de su propia sangre, pagando el precio para pagar por ti, para salvarte a ti, para adoptarte como su hijo y al fin seas parte del pueblo santo de Dios. Qué privilegio. Pero tuvo y hay un motivo y una razón. Dice el versículo número 9. ¿Para qué fui escogido? ¿Para qué soy linaje escogido? ¿Para qué soy un sacerdote real? ¿Para qué Dios me ha hecho una nación santa? ¿Por qué Dios me compró? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué soy salvo? ¿Para qué soy linaje? Para anunciar las virtudes. En otras palabras, para servir a Dios. Dios nos ha liberado para servirle. Dios no nos liberó para quedarnos pasivos, sentados, inútiles. No, Dios nos salvó para que le sirvamos. Así como Israel fue sacado de Egipto para servir y adorar, nosotros hemos sido libertados para servir a Cristo. La libertad en Cristo no es una licencia para pecar, sino es poder para servirle, hermano. Sirva a Dios. Ese es el propósito de la vida cristiana, que usted pueda glorificar a Dios. Mire lo que dice algunos ejemplos de personas que sirvieron a Cristo después de haber sido liberados, después de haber sido perdonados, después de haber recibido un milagro, un favor de Dios inmerecido. Mire Marcos, por favor, vamos a Marcos. Marcos, el capítulo número 1. Aquí está la suegra. Qué hermosas son las suegras, ¿verdad? Qué lindas son las suegras. Gloria a Dios por las suegras. Y digan amén las hermanas, porque un día van a ser suegras. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos, sí, yo la quiero mucho a mi suegra porque está bien lejos, ¿verdad? Marcos 1, versículo 30. Mire lo que dice Marcos 1:30. Y la suegra de Simón, este es Pedro, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. A ver, vamos a poner entre paréntesis. Aquí viene Jesús a la casa de Pedro y encuentra a su suegra enferma de fiebre. Bueno, pues entre paréntesis, Pedro tenía suegra, ¿verdad?
Y para que tuviera suegra, ¿tenía que tener esposa o no tenía que tener esposa? Pues es obvio que para tener suegra hay que tener esposa. Entonces no entiendo por qué ahora los católicos, ¿verdad? Quieren que hacer de Pedro el primer papa y que sea sacerdote, pero si tenía suegra, ¿cómo era posible? Entonces ahí hay una contradicción. No, Pedro sí tenía suegra y tenía esposa y muy posiblemente tenía también hijos. No lo dice la Biblia, pero es muy posible. Bueno, volvamos al tema. Versículo 31. La suegra está enferma, con fiebre. Los discípulos, Pedro mismo quizá le habla de su suegra. Mira, mi suegra está aquí. Y algunos dicen en broma, ¿verdad? Que esa es la razón de por qué Pedro negó a Jesús, porque sanó a su suegra. Pero eso es un chiste nada más. 31 dice ahí. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. Y mire cuál es ahora el resultado, la manera que ella responde cuando ella recibe la sanidad, cuando ella recibe el milagro de ser sanada por Cristo, de ser visitada en su misma casa, acostada, y Jesús tiernamente le toma la mano a esa mujer y le deja la fiebre. ¿Cuál fue la respuesta de la suegra de Pedro? Dice, y ella les servía. Un resultado que debe de venir a la vida, un propósito que debe de venir a nuestra vida es servir a Dios. Usted fue perdonado, usted fue salvado, usted debería servir a Dios. No es el único ejemplo. Mire Juan capítulo 13, por favor. Evangelio según San Juan, ahí más adelantito. El capítulo número 13 ahora, Juan capítulo 13, el versículo 14. Juan 13, versículo 14 dice, pues yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús, hermanos, en esa última noche, en ese aposento alto, toma una recipiente de agua, toma una toalla y va discípulo por discípulo lavándole los pies, sirviéndoles. Y Cristo dice, si yo soy el Maestro, si yo soy Dios, el Señor, y les he lavado los pies, bueno, pues así ustedes deben lavarse los pies los unos con los otros. Yo les he dado el ejemplo. Hermanos, cada uno de nosotros debería servir a los hermanos, a la iglesia, debería servir a Dios como Él es nuestro ejemplo. ¿No es que Él se despojó a sí mismo, como leímos en Filipenses? ¿No dice la Biblia que tomando forma de siervo, Él se humilló y sirvió? Cuando Jesús sana, cuando Jesús restaura, cuando Jesús salva, la respuesta que debería tener es de servicio. ¿Recuerda también al endemoniado de Gadara? Cuando él fue liberado, cuando él fue perdonado, cuando él estaba en su juicio cabal y fue liberado de esa legión de demonios, dice la Biblia que él estaba a los pies de Cristo, hermanos. Y quería estar con Cristo y quería ir con ellos. Él quería servir. Ese es el propósito, el resultado que debe de venir. Así como la suegra de Pedro, al ser sanada, se levantó y sirvió. Así como aquella mujer que fue perdonada, aquellas mujeres que fueron limpiadas, perdonadas, aquella mujer que fue sanada de su flujo de sangre de 30 y tantos años, ella sirvió a Dios. Cada creyente restaurado es llamado a levantarse y servir a Dios. Ese es el propósito del creyente. Entonces estamos contestando la pregunta, ¿por qué debemos servir a Dios? Y nuestra primera respuesta debería ser, porque ese es el propósito del creyente. El propósito de mi salvación,
El propósito de que Él me salvara es servirle. El no servirle pierde propósito, hermano. Mi vida cristiana. Debo de servir al Señor, debo de servir a Cristo. Pero mire la segunda razón. ¿Por qué debemos servir a Dios? Bueno, debemos servir a Dios por gratitud. Por gratitud. Mire lo que dice Hebreos 12, 28. Hebreos 12, versículo 28. Dice la Biblia ahí. Así que, Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué cosa? Tengamos gratitud, y mediante ella, dice claramente ahí, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tengamos gratitud, dice aquí, nosotros hemos recibido un reino inconmovible, hemos sido salvos, hemos sido perdonados, tenemos una heredad en el cielo, tenemos un cielo precioso que nos espera, y es verdad, es real. Bueno, mediante que ese reino que hemos recibido, ¿cuál debería ser nuestro resultado? Gratitud, y mediante la gratitud deberíamos servir a Dios. Oh, si Dios te ha perdonado, te ha sacado de las drogas, del alcohol. Oh, si Dios te ha hecho una nueva criatura, Él te ha dado una nueva oportunidad, te sanó de la enfermedad, te trajo de las garras de cualquier vicio, te sacó de la oscuridad. ¿No deberías ser agradecido y servir a Cristo? Claro que sí. La respuesta a la gratitud es el servicio. Oh, Señor, tú me perdonaste. Tú me cambiaste, tú me salvaste. ¿Cómo no servirte, mi Dios? Mire cómo lo expresa el Salmo 116, por favor. Salmo 116, el versículo número 12. Salmo 116, el versículo número 12. Dice la Biblia ahí. Salmo 116, 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Con qué voy a pagar a Jehová por todo lo bueno que ha sido conmigo? ¿Será acaso que habrá algo que yo pueda hacer por él? Mire lo que sigue diciendo el versículo 13. Tomará la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo el pueblo. Ahora voy a cumplir mis votos, voy a servir a Dios. Nunca terminaré de pagar lo que Él ha hecho por mí. Oh, qué gran bendición. La gratitud, hermanos, es la base de todo servicio cristiano. Debería usted servir a Dios por agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Servimos a Dios no por obligación, sino por agradecimiento. El amor agradecido siempre se traduce en un servicio fiel. El amor agradecido siempre se transforma en un servicio fiel al Señor. La medida de nuestro agradecimiento determinará la medida en la que estamos sirviendo a Dios. Si usted no está agradecido, mire, usted no va a servir a Dios. Si usted está agradecido por lo que Dios ha hecho, si usted está agradecido y entiende lo que Cristo hizo por nosotros, créame que por agradecimiento vamos a agradarle y servirle. ¿En qué está sirviendo a Dios? ¿Sirve usted al Señor? Si no está agradecido, entonces no podrá servir a Dios. Hay muchos ejemplos, hermanos, de gente agradecida en la Biblia que sirvió con fidelidad, con amor, con entrega. Mire, por favor, un caso nada más. Lucas, el capítulo 7. Lucas capítulo 7. El versículo número 36. Lucas 7, el versículo 36. Mire lo que dice la Biblia ahí. Lucas 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Estoy en Lucas 7:36. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo,
trajo un frasco de alabastro con perfume. Y quiero recordarle esto. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de Cristo, había, hermanos, una función o un oficio que era el perfumista. El perfumista era una persona capacitada, entrenada, enseñada para poder producir esos aromas deliciosos. Muchos de esos aromas tenían que ser traídos de lejanas tierras, en rutas, en embarcaciones, en camellos, de muy lejos, para tener la materia prima y de esa manera elaborar perfumes deliciosos. No cualquiera podía comprar un perfume. Había perfumes que valían lo de un año de trabajo, hermanos. Lo de un año de trabajo valía un perfume. Así que no cualquiera podía tener un perfume. Y aquí encontramos entonces a una mujer pecadora. Póngale usted el pecado que le venga a la mente: prostitución, infidelidad. Yo no sé qué pecado ella, pero la Biblia dice que era pecadora. Y cuando ella supo que Jesús estaba en la casa del fariseo, entonces trajo un perfume, un frasco de alabastro con perfume. 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies. Y note lo que dice a continuación: y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Bien despistado según, ¿verdad? Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, o sea, 500 días de trabajo, y el otro 50. Y no teniendo ellos cómo pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Mire qué tremenda historia. Nos ilustra perfectamente la actitud de agradecimiento, la actitud de servir al Señor, porque ella sabía: yo soy pecadora y aquí está el Mesías, el Señor de señores. Yo voy a dar todo lo que tengo, no importa lo costoso que sea. Ella fue a los pies de Cristo, los besaba, estaba llorando, dándole el perfume por gratitud, porque ella sabía que ella no merecía el perdón. Hermanos, si tan solamente tuviéramos nosotros en nuestra mente, pudiéramos dimensionar lo que Cristo nos acaba de perdonar, lo que nos acaba de salvar, serviríamos a Dios. Faltarían lugares donde servir, faltarían ministerios que comenzar, pero como no hay gratitud, el cristiano promedio decide quedarse sentado en su lugar, pensando el por qué debería servir. Parecido aquí a este fariseo.
parecido a este Simón, que entró Cristo, ni le lavó los pies, ni le dio agua, ni lo recibió con beso, ni lo recibió con ánimo, simplemente lo está recibiendo. Y la mujer, todo lo contrario. Algunos cristianos actúan como que, ¿por qué debería servir a Dios? ¿Deberían servirme a mí? Cuando reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestro pasado, en nuestro presente y aún en lo que hará en nuestro futuro, debería brotar la gratitud y nuestro servicio en todo nuestro corazón. ¿Está agradecido con Dios? La única manera de demostrarlo correctamente es con su servicio. ¿Está agradecido? Sirva a Dios. Entonces dije, la primera razón de por qué deberíamos servir a Dios es porque es el propósito de todo creyente, el propósito de nuestra salvación. En segundo lugar, deberíamos servir a Dios por gratitud, por lo que Él ha hecho por nosotros, como esta mujer, mire, pecadora. ¿Puede imaginársela? Llorando a los pies de Cristo, derramando sus lágrimas y con sus cabellos enjuagándolos y echándoles perfumito a los pies, un perfume costoso por gratitud, hermanos. Qué corazón de esa mujer, que pudiéramos tener tantito de ese corazón. En tercer lugar, mire cómo dice Hebreos 6:10. Vaya a su Biblia a Hebreos capítulo 6, el versículo número 10. Dice la Biblia ahí. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El autor de Hebreos le está diciendo a los hermanos, Dios no ha olvidado que ustedes han servido a los hermanos, que han servido a Dios por amor. Y esa, hermanos, es la tercera razón de por qué deberíamos servir a Dios: por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor a su obra. Es que deberíamos servir a Dios, como dijo Pablo. El amor de Cristo nos constriñe, y explicaba esta mañana, nos aprieta. El amor de Cristo nos impulsa, el amor de Cristo nos hace servirle. Deberíamos servirnos unos a otros por amor. El amor a Cristo es lo único que nos mantendrá firmes cuando el servicio se torna difícil. Es críticas, burlas. El amor a Cristo nos sostiene. ¿Usted ama a Dios? ¿Ama a Cristo? ¿Ama al Señor? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y por amor deberíamos servir al Señor. El amor es la motivación más alta. El amor, oh hermanos, cuántos ejemplos tenemos en la Biblia. El Hijo del Hombre, dice la Biblia, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. El amor es la fuerza que nos va a impulsar a servir. Cuando haya dificultades, cuando estemos un poco desanimados, el amor nos va a mantener sirviéndole porque le amamos. Amamos a nuestro Salvador, amamos a nuestro Señor. ¿Cómo no servirle? No importa dónde esté, no importa que no me reconozcan. Yo voy por amor a servir a Dios. Muchos no sirven a Dios, hermanos, porque no lo aman como deberían. Porque creen que el servir a Dios es denigrante, porque creen que el servir a Dios es algo denigrante. Servir a Dios es el más alto privilegio que pudiéramos tener. ¿Ama usted a Dios? Entonces sírvale. ¿Ama usted al Señor? Sírvale. Dele su corazón, dele su servicio, sus dones, su talento, su juventud. Déselos al Señor. Deje que el Señor le use poderosamente. Veo con tristeza cómo muchos hermanos, por compromisos terrenales, están dispuestos a todo, por complacer a aquellos patrones, dueños, empresarios. Por complacer a ellos están dispuestos a ponerse una ropa de tal o cual color,
uniformados para ir a una fábrica. Están dispuestos a llegar 10 minutos antes de lo que los citan para checar ahí el reloj, para poner su huella o para ponchar la tarjeta ahí en el reloj checador. Están dispuestos a lo que sea, a hacer las diferentes actividades por algo terrenal, por algo banal, por algo que se va a terminar. Pero cuando se trata de Dios, cuando se trata del Rey de Reyes, de algo eterno, nadie tiene tiempo. ¿Yo por qué tengo que servir a Dios? ¿Yo por qué tengo que servir a las mesas? ¿Yo por qué tengo que limpiar? ¿Yo por qué tengo que enseñar? ¿Por qué tengo que vestirme de cual o cual manera? Yo no voy a hacer eso. Lo hacemos para el mundo, lo hacemos para un trabajo, para Faraón, el que está allá con un látigo dándonos cada semana, pero para Dios no. La razón es porque no consideramos que la obra de Dios es importante, porque no amamos a Dios como deberíamos amarle. La Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuánto el Señor te ama, querido hermano? Deberíamos servirle. El amor es la motivación alta. Si servimos a Dios, entonces tendremos que hacerlo por amor, por amor, por amor. En esto hemos conocido el amor. No que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos, dice la palabra de Dios. ¿Recuerda a Pedro cuando se le preguntó: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro respondió: Señor, tú sabes que te amo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Cristo? Apacienta mis ovejas. Trabaja. Sírveme. Sírveme. Cristo mismo es el mayor ejemplo de amor y servicio. Él nos invita a seguir su ejemplo y ser sus manos, sus pies, su voz en la tierra. Qué privilegio es servirle. Ame a Dios, sírvale. Involúcrese en el servicio del Señor. Por último, hermanos, ¿por qué deberíamos servir a Dios? Dije en primer lugar porque es nuestra esencia, es nuestro propósito divino. Deberíamos servir a Dios por gratitud, deberíamos servir a Dios por amor. Y por último, deberíamos servir a Dios porque hay recompensa eterna. Hay recompensa eterna, hay bendiciones presentes, hay bendiciones futuras que vienen a aquellos que sirven a Dios. Mira lo que dice Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 12, el versículo 26. Juan 12, versículo 26. Mire lo que dice la Biblia. Juan 12, 26. Dice ahí, Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice la Biblia? Mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Un día vamos a llegar a la presencia de Dios y vamos a escuchar las palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mire, vaya por favor, donde dice la Biblia eso, en Mateo capítulo 25. Un día el mundo se va a terminar, hermanos. Un día todo esto que usted ve ya no va a valer nada. Todo por lo cual usted se esfuerza, se desvive y da todo, un día no va a valer nada. La Biblia dice que los elementos ardiendo van a deshacer todas las cosas. Y vamos a llegar a la presencia de Dios y no te van a preguntar: ¿cuántas casas tuviste? ¿Cuántos vehículos tenías? ¿De qué marca eran tus zapatos? No. No se te va a preguntar ni cuestionar cuánto ascendía tu cuenta en el banco. No. Mire lo que dice la Biblia, Mateo 25, el versículo número 20.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Un día vamos a estar, hermanos, delante de Dios. Un día vamos a dar cuenta de lo que Él nos permitió tener para su obra, para servirle. Un día los dones y talentos que se te entregaron, el privilegio que tuviste, Dios va a pedirte cuentas. Vamos a estar delante de Él y algunos vamos a estar muy avergonzados porque durante nuestra vida terrenal nunca servimos a Dios. Y nos vamos a arrepentir. Como quisiera haber regresado otra vez el tiempo para servir a Dios, pero ya no hay vuelta atrás. Por eso es que debemos servir a Dios. Por eso es que nuestro trabajo, la Biblia, no es en vano. Lo que hacemos para nuestro Dios no es en vano. Él lo tiene bien presente. Algunos quizá ignoran lo que haces para Dios. Ignoran tu preparación, ignoran tu diligencia. Nadie te aplaude, nadie te anima, pero todo ello un día será recompensado delante del Señor. La recompensa de Dios es incomparable. La recompensa de Dios no tiene un valor terrenal. No hay precio que pueda pagarse. No solo la honra a sus siervos aquí, porque la Biblia dice que recibirá 100 veces más aquí en la tierra. Pero no hay nada pequeño si se hace por amor a Cristo, y ninguna obra fiel quedará sin recompensa en la eternidad. Todo lo que hagas para Cristo vale la pena. El servicio fiel es reconocido, recompensado por Dios. Él anima a sus siervos a ser fiel hasta la muerte. He aquí vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo. Hermanos, Cristo está por aparecer. Solamente vea las noticias, vea a Israel, vea a los pueblos queriéndose unir para hacer un ejército contra Israel. Varias naciones. El mundo está por llegar a su fin. Por eso urge que sirvamos a Dios. ¿Por qué no servir a Dios? ¿Por qué no decidir esta noche, Señor, yo quiero servirte por amor, por gratitud? Yo quiero servirte no solo, Señor, porque tú me has lavado y comprado, sino porque yo sé que un día en la gloria voy a tener coronas que ofrecerte a tus pies de todo lo que pude hacer por ti. Eso es lo que verdaderamente importa. Eso es lo que verdaderamente importa, donde deberíamos poner nuestro énfasis en la vida, servir a Dios. ¿Sirve a Dios? Si no lo hace, ¿por qué no comienza lo antes posible? ¿Por qué no se involucra? ¿Por qué no decide servir a Dios? Cierre sus ojos, oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Porque sabemos, Señor, que es un honor, un privilegio